pero en el fondo sentía como ese vacío y sentía que no me estaba llenando del todo lo que estaba haciendo. Y también porque uno, pues, eso, quiere ser coherente, ¿no? Como cada vez llevar más la coherencia. Entonces yo estaba en un proceso de sanación, de conexión con la comida. Hola, mi nombre es Manuelita Rojas, soy mentora holística, fiel creyente del poder de la mente. Cada semana compartimos experiencias enriquecedoras que pueden darle un boost de inspiración a tu día, camino y propósito. Gracias por estar acá. Te invito a darle clic y seguirnos en todas nuestras plataformas como Grateful Mind. Hola, bienvenidos a nuestro último episodio de Cómo hackear tu mente. Hoy me siento muy emocionada de presentarles a la invitada con la que estaremos hablando durante los siguientes minutos. Ella es Carolina Santos, es una persona súper allegada que nos va a compartir en este momento todos sus conocimientos para podernos ayudar a entender mejor cómo podemos realmente aprovechar al máximo nuestro potencial. Caro es en este momento la CMO y co-founder de Gravedad Cero. Caro también ha trabajado como head de marketing en Creditop, como head de growth en Proximity. Y bueno, Caro, muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros. Yo de verdad me siento muy, muy contenta de poder compartir esta historia que para mí es totalmente inspiradora y sé que a muchas de las personas que nos están escuchando o que nos están viendo en este momento también lo puede llegar a hacer. Muchas gracias, Manu, por esta invitación y bueno, qué alegría regalarnos este espacio para hablar, para... Totalmente de acuerdo. Además, les cuento que Caro viene así recargadísima de energía. Ella acaba de llegar de Cuenca, de un ashram, en donde ha sido todo un viaje hacia el interior de alguna manera. Y bueno, Caro, yo quiero que nos cuentes entonces, en este momento, tú a qué te dedicas, de qué se trata esto de Gravedad Cero, de dónde eres, dónde estás en este momento, como cuéntanos un poquito más de tu vida, por favor. Claro, Manu, pues yo estoy en Bogotá, vivo acá, nací acá. Gravedad Cero, que es nuestro centro de flotación, que originalmente lo fundó mi esposo, Rafael. Ok. Está también acá en Bogotá y nosotros ofrecemos la terapia de flotación. Esto consiste en flotar en unas cámaras de privación sensorial. Entonces es un espacio cerrado en donde tú flotas en un agua saturada con muchas sales. Entonces el agua es más densa que el mar muerto y digamos que este entorno de silencio y oscuridad nos puede llevar a estados de relajación y meditación de manera muy rápida. Entonces estamos dedicados al bienestar después de personalmente un viaje en el que tuve, como tú lo dijiste, una experiencia corporativa y donde finalmente hoy estoy en el lugar en el que quiero estar, haciendo lo que siempre intuí que debía hacer, que era como tener mi propio negocio y estar trabajando, pues eso en el sector del bienestar, como mucho más conectada con el propósito. Qué dicha, Caro. Me encanta y súper recomendado Gravedad Cero. Yo me muero por hacer mi primera flotación. Ya muy pronto la tendré, así que mil Así gracias es. por compartirnos y por crear esos espacios que al final pues solo nos ayudan a ir más hacia adentro y a poder tener una mayor claridad mental, más todos los beneficios que ya nos has contado de todas las sales y todos los temas tanto emocionales como físicos. Caro, yo quiero preguntarte si tú tuvieras que decir un superpoder que tiene Carolina en este momento, ¿cuál dirías que es? Bueno, yo creo que lo he trabajado mucho y ese superpoder es confiar en mí. Ok, Y creo que no tocó trabajarlo, no es como que nací con él para nada, pero creo que ahora ese es mi superpoder y me siento muy, como muy feliz de poderlo decir en voz alta, total. porque ha sido un trabajo, creo que desde pequeña, donde uno empieza a identificar como muchas inseguridades y, sabes, muchos impulsos de querer complacer hacia los demás y entender cada vez más como conectarte contigo, con tu esencia y llegar a creer en ti. Creo que es un viaje, creo que no es fácil, pero creo que podría decir que ese es mi superpoder. Caro, me encanta que nos cuentes esto porque creo que todos quisiéramos tener ese superpoder y cómo se llega ahí, cómo se llega precisamente a ese proceso para poder realmente confiar en ti.
de esa manera? Pues, como te dije, yo creo que es como un proceso difícil, obviamente un proceso muy personal, ¿no? Sí, un viaje como muy, muy personal de cada uno, pero creo que es confiar y ya, o sea, es como confiar, Ok, es confiar y obviamente siento que tener, hay dos cosas, ¿no? Como una parte muy racional y otra parte como más intuitiva y espiritual que tiene que acompañar ese proceso. Lo racional, o bueno, en mi caso, fue empezar a entender cómo funciona el universo, ¿no? Cómo realmente nosotros somos energía y todo lo que nos rodea es energía. Y a partir de eso entender que los límites físicos, pues básicamente los pone nuestra mente, pero que no existe, ¿no? Y cómo empezar a hacer eso. Y lo otro, cuando hablo como del ser y de algo como superior, es también confiar en que no estamos solos y en que existe asistencia y en que si nosotros también nos decidimos a abrir ante eso, eh, eso, vamos a tener compañía. Entonces confío en mí porque sé que además no estoy sola, ¿no? Y tengo apoyo y tengo ayuda. Entonces, bueno, creo que sería un poco eso. qué fuerte y muy buenos tips porque creo que es cierto, ¿no? A veces decimos eso, ¿no? Pues confía, confía ya y realmente no es quedarse ahí, sino es ir más allá y encontrar este tipo de cosas como tú nos estás contando, de entender cómo funciona em, el universo, la energía y de cómo al final pues no somos los únicos acá, independiente de lo que cada quien crea, ¿no? Sí. Está bueno saber cómo esa experiencia y esa creencia o esa proceso que te ha llevado a ti a eso. Caro, ¿qué hace Caro en su tiempo libre o cuál es la comida favorita de Caro? Cuéntanos un poquito más. Bueno, yo hago parte de una escuela de yoga Ok, eh, que tiene este ashram al que hacías referencia y creo que eso ha ocupado y se ha vuelto también prioritario en mi vida. Entonces, digamos que la práctica de yoga, la práctica de Kriya Yoga, que es especialmente lo que nosotros hacemos, que es conectarse todos los días, primero con internamente para después poderse conectar con el alrededor, con el mundo. Y esto pues incluye eso, meditación, práctica de respiración, mantra, trabajo interno. Y creo que ese se ha vuelto mi hobby últimamente y es trabajar en el ser y, y bueno, tratando de llevar tanto ese momento presente, esa respiración consciente, también a la alimentación consciente, que es esto que me dices, como, ¿qué te gusta comer? Y yo digo, bueno, sigo explorando porque sigo explorando todo el tiempo con con la cocina y eso, pero me gusta comer como sabiendo que lo que estoy comiendo me hace bien. Con todo este proceso de transformación, que bueno, ya más adelante vamos a hablar un poquito de cómo empieza uno o en mi caso personal, cómo empecé como ese proceso de transformación, pues también es una alimentación vegetariana, entonces nada, ok. es conectarse mucho con los alimentos, ver sabores, probar especias para que la comida sea diferente, sea rica, sea fácil de digerir, entonces nada, en eso estoy. Buenísimo. Buenísimo, Caro. Muchísimas gracias por contarnos esto, porque definitivamente yo quiero entrar ya, mejor dicho, a que nos cuentes cómo llegaste ahí, cómo ha sido ese proceso de transformación y cuál ha sido esa historia imposible, posible o que tú creas en tu vida, como esos momentos donde de pronto no veías salida alguna, donde las cosas estaban muy difíciles, que no podían, o sea, no fluían de una manera natural y de pronto tuviste que creer, ahí sí, confiar en ti o ir un poco más allá para realmente crear una solución posible dentro de ese contexto que tal vez se veía oscuro o no se veía muy posible en cierto momento y en una situación dada. Bueno, digamos que empezó todo, o sea, yo vivía esto, una vida, diría yo, normal, pero en verdad es una vida anormal, en donde uno anda como en piloto automático, ¿no? Ok, Como, listo, como todo bien, tenía mi pareja, tenía mi trabajo, una rutina, eh, listo. Y eso fue a finales del 2010, no, finales del 2018, bueno, empezando 2019, y en ese momento nos enteramos de la noticia de que mi pareja,
pues que en este momento es mi esposo. En ese momento, bueno, llevábamos, no sé, unos 5 años juntos, algo así. Em, y ya vivíamos juntos y todo, y nos enteramos que aparecieron unos tumores en su cerebro, en un lugar pues muy delicado. Y pues fue una noticia muy dura porque personalmente yo nunca me había enfrentado como a un proceso tan fuerte como una enfermedad de alguien tan allegado a mí. Y, y obviamente eso fue un antes y un después porque ahí es donde empezó a surgir eso que no sabíamos tanto él y yo como que conteníamos, y ese querer ir más allá y querer entender la enfermedad desde otro punto de vista. Y fue un Ok. viaje igual de un año en el que al principio, claro, nos llenamos de fuerza y de valor y dijimos, no, o sea, esto, o sea, si lo creó, si él creó esa enfermedad, ese tumor, él también tiene las herramientas para decirle que se vaya y que ya no lo necesita. Y obviamente en eso, uno, ese entendimiento del universo y de cómo funciona la energía y de cómo la materia realmente es energía también moviéndose, Wow. ese primer entendimiento fue como el primer paso de entender cómo esto se puede ir. Pero pues fue un viaje de eso, de entender, de estudiar Claro, como neurociencia. empiezas, ¿no? O sea, como empiezas de, ok, esta situación que te llega, esta nueva noticia de un tumor en un lugar muy delicado del cerebro, de la persona, tu pareja, que en este momento ya llevas 5 años con él. ¿Cómo tomas esa decisión o cómo empiezas a conocer más información que te permita llegar a esa creencia de así como la enfermedad llega, también tengo el poder de decirle que se vaya de alguna forma? Sí, sí, eso es un proceso de primero mucha búsqueda, ¿no? Como la ciencia afortunadamente ya ha desmitificado mucho como esa filosofía oriental donde esto desde siempre se ha entendido, ¿no? Y primero la verdad fue empezar a visitar médicos alternativos, hacer como diferentes tipos de terapia, a leer mucho. Digamos que en ese momento Joe Dispenza nos ayudó mucho a entender desde un punto racional eso, cómo tengo el poder de básicamente cambiar y modificar mi cuerpo sí lo creo, y digamos que acercarnos a ese autor y a sus meditaciones, incluso a un evento que él hizo en 2020, que pues esos eventos también presenciales pues suelen ser también muy poderosos. De Eso acuerdo. fue como el primer paso. Ok. Eh, Eso y abrirse como a todo, también a esta parte espiritual, de sentir la guía de los ángeles, que en ese momento la verdad a mí me ayudaron muchísimo y me conecté mucho con ellos, pero es búsqueda, búsqueda, búsqueda y obviamente aplicarnos, llevar eso a la acción. Entonces, eh, obviamente ahí yo ya fui más testigo de la voluntad que se despertó en Rafa de hacer acciones diferentes, comer diferente, tratar a mis emociones diferentes, tener una práctica de meditar y visualizarse sano, y, y cómo eso lo empezaba a incorporar cada vez más en su rutina. Fue por ahí como que empezó todo. Y nosotros, claro, en algún momento con como que la confianza que también tiene un punto en el que se vuelve sobreconfianza y tampoco puede haber ingenuidad, ¿no? Porque uno tiene que entender también dónde llegan a un punto en el que no, es que queremos evitar una cirugía, pero la cirugía es importante y es inminente, y también pues, existen esas herramientas modernas De que acuerdo. también tenemos que usar, y Que se complementan al final. que se complementan, y es una parte complementaria, y tuvo su cirugía y tuvo su radioterapia, pero cada vez con más fuerza creyendo en que eso era complementario, pero que el trabajo fuerte eh, venía de él mismo. Entonces, así fue un poquito como el Karen, en todo sustento. este proceso, digamos que en algún momento tú realmente, o sea, veías que no podía ser posible o todo el tiempo fuiste muy, así utilizando ese superpoder de la confianza, em, tener muy claro como que eso realmente iba a pasar, cómo era esto. No, no fue tan fácil, y obviamente el llegar a creer y a confiar es algo que
que se construye, que hay momentos en los que, como todo, ¿no? Hay sube y bajas y hay momentos de bajón en donde te abrumas y dudas y hay que sobrellevar obviamente eso, pero fue una construcción. O sea, obviamente para mí, para mí Rafa es también como inspiración porque él siempre creyó también y él siempre sintió y eso me llenó a mí de fuerzas y ahí es donde también es tan importante eso, ¿no? Como acompañarse y darse fuerzas, porque creo que los dos fuimos muy importantes como el uno para el otro, pero no, obviamente momentos difíciles todos, momentos de duda todos, lágrimas todos, la mente tratándose de ir a escenarios eh, terribles y pesimistas también, pero creo que es eso, hacer conciencia de cuando aparecen esos pensamientos de simplemente quitarlo y es como, no, no me sirve poner la energía en ese pensamiento, vámonos a otro y ¿Qué ya. sentimiento recuerdas que fuera muy fuerte durante todo este proceso? Eh, un sentimiento, la verdad, mío de como de miedo a la soledad. Creo que en ese momento me enfrenté a ese miedo que de pronto desconocía que estaba latente en mí Claro. y es miedo a eso, como a quedarme sola, Sí, de pero alguna manera, pues no, pues perder a ese ser querido, tu pareja en ese momento y que de pronto no, pues no tuviera el resultado que realmente estaban esperando de todo este proceso. sí, sí, total, creo que eso existió y nada, es algo que con el tiempo también se va trabajando y se va diluyendo ese temor, pero pues es un trabajo que Y lo que tú dices, ¿no? Irlo llevando también a la acción y cómo juntos se van acompañando a lo largo de ese proceso, porque claro, lo vas viendo en él, que seguramente pues este es tu punto de vista, pero ya en algún otro momento lo hablaremos con él también de cómo tú te conviertes en ese apoyo, ¿no? Y en esa inspiración también de alguna manera, que es lo lindo de ser seres sociales y de vivir ahí sí que con otros y con ese amor de alguna manera que otras personas pues reflejan y nos inspiran y nos ayudan a salir adelante en estos momentos tan difíciles. Caro, pues muchas gracias por compartirnos esta historia y me alegro mucho, pues dado el desenlace que ya nos adelantaste que las cosas se hayan dado de esa manera, pero cuéntanos un poquito más cómo fue eso, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso para que realmente pudiera alejarse esa enfermedad o llegar de alguna forma esa solución tan esperada? sí, pues creo que es eso, fue el proceso de confiar, de creer, de empezar a ver los exámenes y los resultados y decir como, ya no hay nada, ya no hay nada, ya se desaparecieron. Obviamente luchar mucho con los médicos que están muy mal preparados muchas veces para como saber dar las noticias, o sea, nos enfrentamos también con unos médicos, o sea, unas eminencias súper estudiados que sin tener suficiente información era como no, tú vas a tener que depender de una pastilla el resto de tu vida y además son medicamentos que tienes que poner tutela porque son costosísimos y bueno, un montón de cosas como que uno entrando ahí y viviendo esos procesos se empieza a dar cuenta de eso, del sistema, de cómo funciona la medicina, de cómo al final esas son pruebas de, para que uno realmente crea más, crea más en uno mismo y como que cojamos fuerzas de decir, a pesar de lo que me están diciendo, yo confío en mi proceso y confío que sí es posible y quedarse ahí en ese punto. Y creo que esto fue viéndolo en perspectiva y tratando de hacer como un poco de síntesis de este proceso que vivimos. eh, Ese es el aprendizaje y es como tal cual como tú lo dices, lo imposible que se vuelve posible. Y como el primer paso es realmente tumbar esa idea de que algo es imposible y empezar por conectarse con, a pesar de lo que me digan los otros que pueden tener otra información diferente, me están diciendo y afirmando que este va a ser el resultado de una situación, es como me revelo y de verdad que es asumir una rebeldía consciente, pero es una rebeldía de pararse y decir,
yo, claro, lo que decíamos, sin ser ingenuos, pero de cómo yo creo en mi proceso, creo en mí, y eso a mí me ha inspirado para más adelante ya llevarlo a mi vida y en cómo yo puedo también em, eso, crear este superpoder de creer y en este momento, como te decía, estar trabajando en mi proyecto personal, que fue algo que siempre quise hacer. Yo desde la universidad empecé un emprendimiento con mi mejor amiga. Estuvimos juntas un tiempo, ella siguió, yo ya no estoy con ella, pero siempre tuve como este bichito emprendedor, pero siempre tuve mucho miedo de abandonar lo tradicional, de enfrentarme a tener que sostenerme, digamos que solo yo, de no tener una estructura organizacional detrás, como que me cobijara. Siempre tuve muchos miedos y la verdad es que esto que sucedió con Rafa me enseñó como a que eso, todo es posible y obviamente uno se va dando cuenta que son otros tipos de miedos a los que uno se tiene que enfrentar, que todos tienen su proceso y que hay que respetarlos, pero eso me fue llenando de confianza para decir, bueno, ya, hasta aquí fue, renuncio, me voy a dedicar a mi proyecto y le voy a meter toda mi energía a este negocio, que es lo que quiero hacer y digamos que en eso estamos hoy, pero pues para mí fue eso, sí, todo tuvo un inicio ahí, pero de ahí en adelante ya es lo que uno decide hacer con lo que le pasa, ¿no? Totalmente de acuerdo y qué dicha, Caro, que así lo hayas visto, o sea, que esa sea tu perspectiva sobre ese momento tan vulnerable que nos cuentas, como con todo esto que viviste con tu pareja, con Rafa, y lo que nos dices de cómo también la opinión de otras personas en ese momento te agobia y te puede llenar de, como nublar de muchas otras ideas y tú puedes mantenerte enfocado y firme en eso que sí quieres, en eso que sí crees y cómo lo extrapolas de alguna manera para llevarlo a otras áreas de tu vida y a otros momentos y a otras situaciones, como lo que nos estás contando en este momento con tu trabajo y con tu vida laboral, ¿no? De tener esa idea desde siempre, desde muy chiquita, de incluso tener algunos intentos con amigas o lo que nos hablabas de tus primeras experiencias y de tenerlo ahí tal vez guardado, porque muchas veces yo siento que a muchos de nosotros nos puede pasar es que tenemos una idea o tenemos esas ganas de querer hacer algo más allá, pero nos da miedo, nos cohibimos por lo que otros puedan decir o porque nos nublamos de esas imposibilidades que vemos a nuestro alrededor, cuando de alguna manera por algo está ahí adentro y por algo lo sentimos, por algo llegó esa idea a nosotros y cómo esas herramientas que sacas de una situación así las empiezas a llevar a tu vida al punto de hoy estar trabajando en lo que realmente te sueñas, en lo que realmente te gusta, que además ha sido todo un gusto adquirido, ¿no? De lo que nos vas contando, porque al final, Caro de siempre, pues no conocía todos estos temas, no sabía de todo este proceso que tuvo que vivir a raíz de esta enfermedad de tu pareja y de empezar a conocer lo que nos hablabas al principio, cómo funcionan las energías, cómo podemos nutrirnos y alimentarnos de manera consciente. A mí me encantaría conocer un poquito más, Caro, de este proceso, de cómo fue ese miedo tuyo de, bueno, o ese momento de pasar y decir, listo, esto fue la historia de alguna manera que yo viví con Rafa, con mi pareja, y Ujú. cómo veo que las imposibilidades son posibles y eso cómo lo llevas a tu vida, en tu trabajo, en qué momento decides, ok, tal vez esta no es la vida que quiero tomar algo diferente, un camino nuevo. ¿Cómo es esta historia? Cuéntanos más, por favor. Sí, pues yo creo que arranca también mucho de sentirse, ¿no? Como de obviamente uno empezando a hacer conciencia y bueno, obviamente entramos con Rafa en este montón de información y digamos que la Ayurveda también en ese momento fue súper importante porque fue, digamos que es la ciencia que nos ayudó a entender que el alimento era también, o sea, era fundamental en el proceso de sanación y eso también fue como construyendo como ese entendimiento, ¿no? Entonces, obviamente este tipo de prácticas conscientes, como de comer, de saber qué me estoy comiendo, pues te conectan mucho con el momento presente, ¿no? Como, bueno, vamos a hacer de este acto de comer un momento más consciente, de cocinar un momento más presente. Y
en eso obviamente se empieza a generar una relación más íntima con uno mismo y para mí eso fue fundamental para entender que donde yo estaba, había, claro, yo estudié administración, siempre he estado como en el área de mercadeo y a mí me gusta lo que hago, en verdad me gusta, me parece divertido. Pero empecé a sentir por esta conexión que como que me abría a sentirme más por todo este proceso, me abría a sentirme y decir, estoy desconectada de lo que estoy haciendo. Siento la desconexión, o sea, me gusta y claro, tenía mis momentos que ahí uno se confunde, ¿no? Porque uno tiene sus momentos aquí, sus picos altos en donde me encanta este proyecto, me encanta esta nueva idea a la que llegamos con el equipo, pero en el fondo sentía como ese vacío y sentía que no me estaba llenando del todo lo que estaba haciendo. Y también porque uno, pues, eso, quiere ser coherente, ¿no? Como cada vez llevar más la coherencia. Entonces yo estaba en un proceso de sanación, de conexión con la comida, empecé a tomar ciertas decisiones en mi vida, desde lo de eso, voy a ser vegetariana, a voy a dejar de consumir alcohol. Y precisamente una de las marcas que yo tenía en la agencia de publicidad donde estaba trabajando era una marca de alcohol. Y para mí empezaba como un montón de contradicciones porque mi trabajo también consistía en ponerme en los zapatos del consumidor mucho. Ponte en los Sí, zapatos de un consumidor que tú no eres. claro. Y era difícil como ese momento. Entonces, bueno, obviamente esto igual no fue de un momento para otro. A mí me costó tomar la decisión. Claro. ¿Por qué? Por los miedos de, bueno, y este salario, o sea, y este salario que tengo, y esta estabilidad laboral, y ahora yo conozco los números de la empresa, pues porque Rafa la tenía desde hace rato y yo la ayudaba por los laditos, ¿no? Como siempre estuve acompañándolo, pero no metía. Y decía, pues la empresa nunca me va a poder dar ese salario en este momento, ¿no? O sea, más Sí. adelante de pronto sí, pero pues voy a tener que hacer cambios en el estilo de vida, en muchas cosas, y obviamente hay una parte de uno que se resiste a eso porque está pegado a eso, ¿no? Es un cambio. Y al cambio total. Y nada, la verdad para mí fue como un momento de, yo con todo este proceso empecé a estudiar astrología. Ok. Y fue un día, o sea, ese día fue el día de mi cumpleaños eh, del 2021 y estaba viendo por mi cumpleaños la carta, ¿no? La carta natal, la estaba viendo, la estaba entendiendo y la información se abrió y me dijo, confía que estás pasando por un momento así planetario muy auspicioso y esto va a pasar. Entonces, claro, en mi caso fue la astrología, pero en el caso de cualquier persona puede ser venir de lugares diferentes, ¿no? O sea, es uno simplemente cómo se conecta con cómo se autoconoce, mejor dicho, qué herramientas de autoconocimiento tiene y en mi caso fue la astrología. Ok. Y encontrar estas certezas de alguna forma en esta va a estar bien. Es un momento como que es bueno, lánzate y a partir de ese momento igual me demoré 8 meses en renunciar. Claro, de alguna manera, como si existió un tipo de guía con lo que ya habías visto antes en esta situación que nos comentaste al principio, Ujú. y también de un plan específico, ¿no? De este proceso y este tiempo de, bueno, ok, me salgo, pero ¿y qué voy a hacer? ¿De qué se va a tratar? ¿Cómo fue Total, esto? O sea, estos 8 meses, ¿en qué total, consistieron? total, en literal, bueno, en ir encontrando mi lugar, ¿no? Bueno, y yo qué voy a hacer para la empresa, y cuál va a ser mi rol, y cuál va a ser mi tarea, y qué tengo que entender de la empresa que hoy en día no entiendo. Y, y literal, el plan de las finanzas, bueno, y qué puedo cortar, y cuántos ahorros tengo, y estos ahorros para cuánto tiempo me alcanzan sin recibir como esta entrada fija. Y sí, fue como un poco como ya tengo el plano de la casa, abramos el hueco y la base y dejemos eso bien, bien ahí sólido y bien estructurado y empecemos a construir la casa para arriba. Entonces, literalmente, construcción y literal construcción de casa porque estuvimos en remodelación en gravedad cero. Entonces, literalmente fue tumbar paredes, levantar paredes que no existían, empezar de ceros, muchas cosas. Y creo que fue así, pero sí, sí hubo una preparación, no fue tan impulsivo. Qué lindo eso de cómo se refleja también externamente, ¿no? De alguna manera, lo que tú dices de esa
como transformación interna, cómo se ve externamente también y cómo lo que tú nos dices, si tuvieron que estar en obra de infraestructura, o sea, literal, real, de alguna forma eso era como lo que tú estabas viviendo también Uf, adentro, ¿no? De total. Sí, tomar la decisión y como derrumbar muchas creencias y mucho de uf, tu vida anterior para crear esa nueva realidad. qué lindo que lo digas. No, no, no lo había visto así, pero totalmente. O sea, totalmente es como eso. Y un proceso súper doloroso porque todas las personas que han estado en una obra saben lo que es eso. O sea, es súper difícil de, de anticiparse como a los imprevistos que siempre hay. El plan nunca sale como uno quiere que salga, le toca resolver a uno, pero tal cual lo que dices, hay que tumbar muchas cosas viejas y poner nuevas cosas, o sea, sí, sembrar cosas nuevas y creo que sí, esa es una muy bonita reflexión de este momento y esta transformación que tuvo el negocio después de 6 años, ya igual de estar en Bogotá, ya era como el momento de un cambio, de una renovación y sí, sentirse como en el espacio, o sea, yo quería entrar a un espacio en el que pudiera estar ahí tranquila, parchar, trabajar en un Sí, espacio sentirte bien de alguna consciente, manera. exacto, que es lo que queda. Entonces, sí, sí, sí. Claro, está buenísimo todo esto que nos estás contando. Yo quisiera entrar a contarle un poquito más a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, cuáles serían esos hacks o consejos que tú les dirías a otras personas que puedan estar o atravesando alguna situación similar, ya sea como lo primero que nos contabas o esta misma transformación de vida que tú has tenido y que todavía no han llegado como a ver esa solución posible para ti, ¿cuáles fueron esas herramientas más esenciales? Yo creo que volvemos al punto que te decía, a la acción, y es como las acciones, o sea, hacer cosas diferentes. Hay una canción de Calle 13 que dice como, em, si quieres cambios verdaderos, pues camina distinto. Creo que dice algo así, la estoy parafraseando, pero literalmente yo creo que es todo va a seguir al cuerpo. O sea, si tú haces una acción, así no quieras, así no creas, así tengas dudas, no importa, hazla. O sea, Ok, hazla. Y todo se va a acomodar a tu alrededor y cada vez seguramente vas a tener más confianza y vas a creer más en lo que estás haciendo. Pero yo digo como hacer y ya, así sean pequeñas rutinas, empezar por pequeñas cosas, empezar a tomar decisiones diferentes, creo que es lo que va a llevarlo a uno a ese cambio que uno quiere. Pero claro, a veces nos llena, vemos referentes, vemos testimonios, leemos, nos llenamos de información, información, información y al final ahí no pasa nada. O sea, vivimos en un universo de acción y tenemos que aterrizar esas cosas y movilizar la energía para que fluyan las cosas. Entonces yo creo que eso sería, como a veces uno tiene pereza de hacer cualquier cosa, no sé, la práctica diaria, como sentarme y meditar, y será que sí, pero no quiero, me siento desconectado. Haga un poquito, haga total, 15 totalmente de minutos, haga acuerdo. 10 minutos, haga lo que pueda. Y cuando uno empieza a hacerlo, uno quiere seguir. O si De no acuerdo. quiere seguir, no pasa nada, después va a ser otro día, pero como no llenarse de excusas, porque excusas hay mil, sino hacer. Creo que sería eso. Claro, y mi siguiente pregunta sería, tú nos hablabas de este superpoder que fuiste creando a lo largo de la vida para poder confiar en ti. ¿Cuál sería ese top 3 de ideas que tú le hubieras dicho a esa Carolina del pasado como, vea, esta es la forma más fácil de llegar a ese superpoder? O sea, donde puedas crear esa mentalidad de alguna manera como resiliente, adaptable para creer estas nuevas cosas que nos has venido contando que tuviste que incluir en tu vida. Eh, ¿Cuáles hubieran sido esos 3 consejos que tú le hubieras dicho como a esa Caro del pasado para que pudiera de pronto como acortar o no acortar, sino llegar a ese mismo resultado de una manera aún más fuerte? Yo creo que primero sería como perdónate, porque errores muchos, ¿no? Y quedarse como en el error, darse palo por, pues por
cosas que no salieron como se suponía que tenían que salir, pues no tiene mucho sentido. Entonces creo que sería lo primero, como todo primero por el perdón y el autoperdón como de eso, de muchas cosas que no salieron como se esperaba. Em, Después le diría a esa Caro como conócete más, Ok. como eh, me pasó, ¿sabes? En la adolescencia, sí, como en este proceso de crecimiento, como que solía adaptarme mucho a lo que los demás esperaban de mí, ¿no? Entonces era, no sé, como con la pareja. Entonces tenía una pareja que le gustaba esto y era de esta manera, entonces, bueno, a mí también me gusta eso y también voy a hacer así. Y en ese proceso uno como que, no sé cómo decir, pero como que uno se pone los cachos a sí mismo, o sea, es como que no se es fiel uno a lo que es. Entonces es como que, claro, al conocerse más y al entender uno cómo es más fácil poner límites hacia afuera, porque De acuerdo. te es más fácil como estar centrado en ti. Entonces, creo que eso, perdónate, conócete a ti misma y, ¿qué más le diría? Eh, Diviértete, eso, como Ok. no te tomes todo tan en serio, porque muchas veces sí me pasó como, y todavía a veces trabajo incluso con eso y me lo estoy diciendo también a mí misma ahora, como, sabes, la vida es un juego también y diviértete haciéndolo, o sea, no te estreses tanto, no te preocupes tanto por las cosas mundanas, digamos, que las cosas, pues al final, así sean noticias tristes como lo que nos pasó con la enfermedad de Rafa, al final no sabemos cómo va a terminar y puede ser un gran regalo que nos dé la vida. Entonces, también es como eso, como diviértete. Creo que Total. sería Y un poco como eso. ver ese lado positivo de alguna manera, independiente de la situación, ¿no? Sí, sí, total. O sea, y está bien igual sentirse triste y entender pues, que así es la vida, ¿no? Y la vida es triste muchas veces y es como, pues, es así, pero sí tener como esa capacidad de regenerarse, ¿no? Como de recuperarse y de decir, esto va a pasar como todo y las cosas van a Sí. volver a estar bien y todo está bien. Aprender de ello y seguir, ¿no? Por ahí dicen que la única constante o lo único constante en la vida es el cambio. Entonces, Tal cual. también como de cada una de estas cosas, pues tomamos solo lo mejor y aprendemos para seguir. Caro, muchísimas gracias. Yo ya para terminar, me gustaría que nos contaras una experiencia que me contaste ahorita fuera de cámara y es cómo arranca todo como con esta primera idea de creer, ¿no? Tanto en situaciones grandes como en situaciones pequeñas, que al Mm, final casi que toma el mismo esfuerzo o el mismo efecto. em, sí. y el resultado puede ser el mismo, solo que llevado en una situación pues o pequeña o muy grande, pero como arranca desde ahí, ¿no? Desde esa creencia. Sí, total, o sea, creo en eso que estás diciendo, como es arriba, es abajo y en las cosas pequeñas o en las cosas grandes, el principio tiene que ser el mismo y la ley aplica igual, mejor dicho. Entonces, sí le estaba contando a Manu que a finales del año pasado bueno, hicimos mercado en el supermercado donde normalmente vamos y estaban rifando cosas, visto que ponen como, sí, el letrero como con todos los premios posibles y la góndola abajo llena de facturas y de papelitos. Y pues normalmente uno dice, nadie se gana esas rifas o cuántas veces uno ha dicho, yo nunca me gano nada, sí, como 1000 veces. Y hicimos el mercado y yo estaba con Rafa y, y él dijo, ay, ¿cómo se llena esto? Y yo, no, pues escríbelo ahí, no sé qué. Y él, ¿dónde se pone? Y yo, no, pues ahí. Yo le dije, no, pero espérate, hay una air fryer. Él y yo hace rato queríamos comprar una porque todo el mundo, no, el air fryer es lo mejor, te cambia la vida. Pues nosotros como que no teníamos. Y yo le dije, mira, ahí está la air fryer, pues que queremos, no la vamos a ganar, vas a ver. Pero por primera vez algo dentro de mí realmente creyó en ese Como momento. ponerle esa intención desde el Exacto, principio. ¿qué podía pasar? En vez de llenar, ay, bueno, hay que llenar esto, vamos a ver, no, sí, porque era mi actitud siempre como con ese tipo de rifas. Y fue como, no.
Rafa, pero es que nos acordamos mucho porque yo le dije con toda la seguridad, como Rafa, vas a ver que nos vamos a ganar ese air fryer, llénalo, llénalo, pensando en que la vamos a ganar. Y bueno, ya pasó, o sea, dejamos ahí la boletica, y unos meses después Rafa recibe la llamada como, hola, sí, es que se Qué ganaron un air película, fryer, literal. a ver cuándo la vienen a recoger, y fue como, bueno, wow, o sea, literalmente todo empezó como creyendo que sí es posible, porque no me la puedo ganar. Y es como algo tan interno, como que se siente, es que ni siquiera en ponerlo en palabras, sino que a veces uno siente esas certezas, ¿no? Como que se sienten y creo que no, como que eso aplica para todo, es como siento que sí es posible y vamos a hacer la acción y vamos a llenar la boleta, porque si no hubiéramos llenado la boleta, pues no pasa nada. Entonces hay que llenar la boletica, hay que actuar y ya, ¿no? Y pasó, pero pues Y para mí pasa mucho para ambos lados, ¿no? Así como muchas veces creemos que somos tan de malas que somos la única persona que no se lo gana o que le va a pasar todo lo malo, es como que esa lotería hacia lo negativo también te la puedes ganar hacia lo positivo e implica el mismo esfuerzo, ¿no? Que a veces estamos muy programados a pensar en esa imposibilidad y a no encontrar eso que sí se puede, que tú también puedes generar en cosas tan sencillas como una air fryer, que no me parece tampoco nada sencillo, o algo tan grande como todo lo que nos acabas de compartir, Caro, que de verdad, muchísimas gracias por abrirnos esta historia imposible posible de tu vida, de la vida de Rafa, de la creación y lo que haces hoy en día ayudando a tantas personas a través de Gravedad Cero. Como lo que se viene, ¿no? Porque al final creo que ese es un superpoder que te acompaña desde que lo creaste hasta el resto de tu vida y como a partir de ahí surgen muchísimas otras situaciones. Así que mil gracias, Caro, por estar acá hoy con nosotros, por contarnos toda esta historia de transformación. Esperamos que les pueda ayudar a muchas de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento. Y bueno, eso es por mi parte, Caro. ¿Algo más que tú quieras decir? no, pues agradecerte muchísimo por crear estos espacios, por también la tarea tan linda que estás haciendo con Grateful Mind. Creo que es lo que necesitamos hoy en día, como reconectarnos todo como con el ser que somos. Entonces, gracias también por estos espacios y por recordarme ese superpoder que tengo que seguir trabajando, que tengo que seguir alimentando, porque como todo necesita de cuidado, necesita como de una continuidad. Entonces, sí, con esta conversación me comprometo conmigo misma para que eso siga pasando y nada, agradecerte mucho de nuevo por esto. Qué bien, Caro, que así sea. Y muchísimas gracias entonces a todos. Nos vemos en nuestros próximos episodios. Ya casi estamos terminando esta primera temporada de Historias Imposibles Posibles. Se vienen muchas nuevas temporadas con otros temas muy interesantes para poder fortalecer tu desarrollo personal y poder trabajar en ti, tal como lo estábamos hablando con Caro. Así que mil gracias. Chao. Gracias, chao. Gracias por llegar hasta acá. Espero te haya llenado de inspiración y optimismo. Si te gustó, síguenos en nuestras redes sociales como Grateful Mind. Suscríbete para recibir semanalmente nuevo contenido y compártelo para que así podamos generar un mayor bienestar para todos.